Micro, de las primeras aclaraciones que hicimos respecto del curso, pues ustedes recordarán que decíamos que para el caso de micro los valores son dados, o para el caso de Keynes, Keynes nos diría que no había mayor problema en cuanto al equilibrio, en cuanto a la que todas las circunstancias económicas que existían hasta antes de 1936 estuvieran dadas o estuvieran resueltas. Los mercados de forma muy natural alcanzaban su equilibrio, lo que producían las empresas era lo que se vendía y todo lo que se había revisado, que le llamaron los, diríamos, teóricos de esa época a los anteriores, que eran los clásicos, pues todo se cumplía, ¿no? No pasaba nada, aunque ya se hubiese dado la Primera Guerra Mundial, pues había problemas críticos en cuanto a las economías que estaban reconstruyendo sus naciones, producto de la Primera Guerra, pero aún así las relaciones económicas, los actos económicos, las decisiones que por ahí revisaron ustedes en los 10 principios básicos de la ciencia económica, se seguían cumpliendo. No había problemas tan recurrentes, podríamos decir, en cuanto a las crisis. Se tenían momentos de crisis, pero se tenían momentos de recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. No es hasta el famoso Octubre Negro, un viernes negro que les llaman de octubre, del 29, donde de plano, ¿no? Todos los sistemas, así como lo está pasando ahorita, pero ahorita sabemos que es producto de una pandemia, sin causa entendible al momento, se desploma. La gente no compra, las empresas que producen, como nos lo explica por ahí Mendel a través de los ciclos económicos, no venden, empiezan a tener un incremento en los inventarios. Y de hecho, por ahí hay hasta películas como la del boxeador, del cuate de Niro, que a veces algunos compañeros les proyectan, porque esa película se desarrolla precisamente durante el periodo de crisis y se ven muchas de las cuestiones sociales, de cómo las familias cambian sus hábitos de consumo, se genera desconfianza por el gobierno, y bueno, se da toda una situación por ahí familiar típica de una población como lo es la población neoyorquina, que hoy en día Nueva York es un centro financiero, y entonces como retrata ese tipo de sociedad financiera, pero eso no estaba sucediendo en todo el mundo, ¿no? Pues es una película hollywoodense. Pero pues que algunos compañeros, sobre todo los egresados de la UNAM, consideran que es un material adecuado, ¿no? Yo diría que hoy en día, con respeto a mis compañeros, pues hay situaciones más claras en YouTube a través del mismo History Channel que nos manifiesta situaciones de las épocas de la crisis que podrían estar viendo, ¿no? Y no la película esta hollywoodense de El Boxeador, pero bueno, mi respeto por mis compañeros y sus formas de dar clase. Pero bueno, esto se conoce como la Gran Depresión y la crisis del 29. Lo que nos compete a nosotros, pues estos teóricos se dan cuenta que los clásicos no se cumplen, que los clásicos no funcionan y que si lo que nosotros queremos es reactivar la economía, tenemos que buscar nuevas formas de reactivación y que estas formas de reactivación pues tienen que ser diferentes a las clásicas. Y es donde precisamente surge George Marnes Keynes. Él nos dice que, bueno, si el problema es el desequilibrio que se está dando en los mercados, pues debemos de nosotros conocer cuáles son sus fuentes.
Y Keynes, en sus primeras aportaciones, lo primero que analiza es el empleo. Y nos dice, a ver, los teóricos, los economistas, el gobierno está diciendo que la gente no quiere trabajar, que la gente es floja. Es más, están considerando a mucha gente dentro de el desempleo, es decir, población que económicamente no es activa aunque tiene la edad para trabajar, o sea, bola de flojos que no quieren trabajar, lo que usted quiera, guste y mande, habrán pensado muchos teóricos que no eran economistas. Keynes, como economista, él dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en cuanto al empleo? En cuanto al empleo está pasando algo muy sencillo, algo que no estaba clasificado, que no estaba denominado y que se le conoce como desempleo involuntario. Es decir, perdón, desempleo voluntario, no involuntario, porque ese es el de los clásicos. Dice Keynes, no, a ver, no es que la gente no quiera trabajar. Lo que sucede es que la gente no trabaja porque desde el punto de vista de los clásicos, la gente divide su tiempo en horas de trabajo o en horas de ocio. Y lo que las empresas están ofreciendo como pago a los salarios no les permite reproducir su fuerza de trabajo. Entonces la gente prefiere no trabajar, ya que el ingreso no le permite reproducir su fuerza. En español, siempre les pongo estos ejemplos, ¿no? Usted, futuro administrador industrial, le digo yo, lo voy a contratar y le voy a pagar 80 pesos diarios. ¿Cuándo empieza usted a trabajar? Pues si gusta, hoy mismo, por 8 horas de trabajo. Yo les pregunto a algunos de ustedes, a los que quieran abrir su micrófono y contestarme, ¿quién de ustedes aceptaría 8 horas ya como profesional, como diríamos licenciados en administración industrial, ya titulados, ganar 80 pesos diarios? Seguramente nadie de ustedes diría, oiga, profe, pues una comida, por muy barata, me salen 60. Si voy a trabajar 8 horas, pues son 120. Usted dice que nada más voy a ganar yo 80 pesos, pues yo creo que ya ni los pasajes, profe, está usted como demente, ¿no? Es más, está usted hasta por debajo del salario mínimo, que ya está arriba de los 96 pesos. O sea, no trabajar a invertirle para según trabajar, pues no, pues mejor me quedo en mi casa, más ahorita que ya vienen los fríos, y estarme parando temprano menos. Está usted enfermo, profesor. Gano Oh, más vendiendo postres. exactamente, dice su compañero, pues mejor me pongo a vender postres, ¿no? Exactamente, ahí la gente preferiría no trabajar. Y ese es trabajo voluntario, desempleo, perdón, voluntario, porque el dinero que yo le pago como unidad económica no le permite ni siquiera pagar sus pasajes, ni siquiera ganar lo suficiente como para poder hacer más o menos 2 comidas al día durante el jornal de trabajo. O al revés, imagínese que le digo, porque eso es lo que plantea Keynes en su primer capítulo en cuanto al trabajo friccional, nos da otro ejemplo diciéndonos, ok, el mismo escenario, los voy a contratar y le voy a dar 1,000 pesos diarios. ¿Cuántos de ustedes quisieran trabajar? Pues ya está más honroso, ¿no? Nada más que mi empresa está ubicada en Brasil. Y entonces usted dice, bueno, y me va a pagar viáticos o me va a mandar para allá y allá me va a hospedar en algún lugar, así como en las haciendas antiguas donde va a haber un campamento donde yo voy a poder pernotar, raciarme. No. A ver, por eso le estoy ofreciendo 1,000 pesos, para que usted vaya y venga todos los días.
tome un vuelo y vaya y venga. Puta, por 1,000 pesos, ¿usted quiere que vaya y venga a Brasil? Sigue drogado, ¿verdad, profesor? Pues no, pero es lo que Yo sí me también aviento, es. profe. ¿Mandé? Yo sí me aviento. También, profe. Por una Andamos. semanita ya armé lo de el renta de un departamento allá. Y ya, sin bronca. Pero usted va a ganar en esa semanita 5,000 pesos. No le alcanza para pagar ni la renta. La semana es inglesa, tiene 7, dependiendo en qué zona. Hay en las favelas, de 500 Ok. pesos el cuarto, profe. No, ¿qué? No le alcanzan. Haga cuentas bien y no le alcanzan. Aunque se Hace vaya a la doble turno en aventura. el carnaval, prof. Y ya. No va a haber carnaval este año por la pandemia. Ahí abajo de un puente, mire, con esos 1,000 pesitos compro un cartón de huevo. Bueno, 3 cartones de huevo. Le alcanza hasta para dos, doy uno para como colchón y otro como almohada. Y me voy a un motel a bañar. Como si nada, y así voy juntando. Sí, ¿verdad? Antes Sería de una echarle excelente coco. aventura. Claro. Bueno, dice Keynes, cuando los espíritus no son tan aventureros y tan arriesgados como ustedes, que las personas dicen, pues no, no me conviene tampoco, ¿no? Y Keynes explica ahí que eso se da cuando el lugar de trabajo o los lugares donde se ofertan los trabajos son lugares donde la gente pues no se encuentra para aceptar el trabajo. Porque muy seguramente la gente de Brasil pues no aceptaría esos 1,000 pesos. Ay, sí, ya, como dice Keynes, ¿no? Puede ser que, ya que puse el ejemplo de que son licenciados en administración industrial, diría, oiga, ¿qué le pasa, no? Pues yo tengo una preparación, soy un profesionista, lo menos que usted me puede ofrecer serían, no sé, 1,100 pesos, ¿no? Pero no 1,000 pesos, me está usted pagando por debajo de lo que marca la regla, la norma, la ley. Entonces, ya sea que finalmente el trabajo no les permita reproducir su fuerza de trabajo, o sea, no para que usted se quede debajo de un puente, no para que usted compre sus 2 tapas de cartón de huevo, ¿verdad? No para que se vaya al carnaval, esas son anomalías, o en el caso de que el trabajo no se encuentre en el lugar de donde las personas requieren el trabajo. A esto le llama Keynes desempleo friccional, que es la nueva aportación que hace Keynes. Pero eso no es lo esencial, eso no es lo esencial de la teoría económica. Lo esencial de la teoría económica son que Keynes publica un libro que se llama Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, y que en ella Keynes dice, para que todos estos problemas que tenemos se acaben, es necesario que, de acuerdo con Mendel, ¿sí? el gobierno, porque él es el decisor encargado, él es el que tiene la capacidad para hacerlo, dentro de lo que es la política económica. Acuérdense cuando tomamos por ahí la definición en micro, ustedes díganme que sí, aunque no sea cierto. Cuando se ve la diferencia entre política económica y economía política, la economía política es la forma en que finalmente se aplican todas las teorías existentes a un sistema económico. Pero la política económica es la forma en que el gobierno interviene para solucionar los problemas que existen en el sistema. Cuando la economía política es una economía de mercado, como se ve en micro, pues el gobierno no participa, deja que finalmente tanto el oferente como el demandante se hagan bolas, que ellos tomen las decisiones y el gobierno solamente actúa como, se dice, elemento garante. ¿Qué es un elemento garante? Que garantiza que las condiciones se den. Es como ahorita lo que está pasando en el Buen Fin. El gobierno no se está haciendo responsable de que la empresa lo trance o no lo trance, que si las ofertas son las que usted encuentra, que si nada más le bajaron un peso o le incrementaron el precio para bajar. El gobierno pues dice, yo lo único que puedo hacer bajo tus decisiones, pues es ahorita meterte seguridad para que no te vayan a robar tus productos.
mando a mis fuerzas de seguridad y pues ahora sí que ten cuidado por lo que te ofrecen, por si te están engañando, pues no es conmigo, ¿eh? Por ahí tengo una secretaría que se llama Profeco, pues levanta tu queja, pero pues solamente soy un estado garante, economías de mercado. Pero cuando el gobierno dice, no, a ver, voy a aplicar una teoría, una política keynesiana, aguas, porque entonces el gobierno es el que toma las decisiones. En las economías keynesianas, el gobierno puede obligar a las empresas a bajar los precios. El gobierno puede obligar a las empresas a realizar la producción de ciertos productos con ciertas características. Mantener lo que se conoce como precios de garantía, o como lo hemos visto, que nuestras economías son mixtas, ¿no? Tenemos el precio oficial para la pieza de pan llamada bolillo, el precio para el tour por el sistema de transporte colectivo llamado metro, que con 5 pesos usted puede darse una vuelta por todas las líneas, mientras no se salga. Estos son ejemplos de economías donde el gobierno como decisor es el que toma las decisiones. Todas las economías hoy en día son mixtas, tanto tienen cuestiones keynesianas como cuestiones de mercado. En ese sentido, no se preocupen. Pero vamos, les recuerdo todo esto de micro, porque esto se origina aquí en 1936. Keynes dice, para reactivar la economía y salir de la crisis, el gobierno como agente decisor, y acuérdense de los 3 decisores de micro, familias, empresas, Estado o gobierno. Entonces, el gobierno es uno de los decisores y dice, para que se reactive la economía, el gobierno tiene que organizar su Plan Nacional de Desarrollo, su plan sexenal o cuatrimestral, como es en el caso de los Estados Unidos, y orientarlo hacia 2 variables fundamentales. ¿Cuáles son esas 2 variables fundamentales? Pues la inversión y el consumo. Por eso, reitero, ¿qué implica la teoría keynesiana? La participación del Estado en las tomas de decisiones de la economía. ¿Cómo va a estar de metiche? ¿Cómo va a estar participando? ¿Cuál es la injerencia que el gobierno va a tener en las economías? Lo va a hacer a través del consumo y a través de la inversión. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que va a participar? Pues el libro de la teoría general del empleo, el dinero y la tasa de interés nos dan la respuesta. Entonces, ponga atención porque todo esto queda de manera gráfica. Pero nadie de ustedes, chamacos, latosos, berrosos, me dio... alguien ya activó la grabación, qué bueno, perdón. Acuérdense que yo tengo Alzheimer, se me olvida, pero no, ya se está grabando el evento. Muchas gracias quien lo activó. Decíamos, la teoría de Keynes se fundamenta en el análisis de 2 variables para reactivar los sistemas económicos. ¿Cuáles son esas 2 variables? El consumo y la inversión. Vamos a ver que en el caso de Keynes introduce toda una serie de nuevos elementos que no existían hasta 1936 en el análisis clásico de Adam Smith, David Ricardo, Roberto Malthus, etcétera, etcétera. Todo lo que revisaron en la parte de micro. Para empezar, Keynes dice, la función de consumo ahora va a ser una función positiva del ingreso. Es decir, a mayores ingresos se incrementará el consumo y viceversa. Esta unidad a la que nosotros le vamos a llamar consumo, es importante que usted no pierda de vista durante todo el análisis que nuestro consumo representa una unidad. Y como decía en los ejemplos que les puse del trabajo, esa unidad de consumo es medida en función de que me permite a mí reproducir mi fuerza de trabajo.
para que nos entendamos, los compañeros con espíritu aventurero, ¿verdad? Como jóvenes sanos que finalmente estamos siempre dispuestos a vivir la aventura, él dijo, pues me vale, yo lo que quiero es ir al carnaval. Y a uno de los mejores carnavales que por excelencia, pues es el de Brasil. Después sigue afortunadamente el que tenemos ahí en Veracruz. Pero pues yo quiero conocer el carnaval de Veracruz, la samba. Y no me importa que me quede a dormir debajo del puente. En ese caso, su compañero, en ese espíritu arriesgado y joven que de todos mis alumnos, ¿verdad? Que son jóvenes y son sanos, él dice, pues yo me vale, yo me voy a Brasil. Y para él reproducir su fuerza de trabajo es, no importa quedarse debajo del puente si él va a Brasil. Oiga, ¿pero qué va a comer? No importa, profesor, unas papitas y agua. Yo con eso reproduzco mi fuerza de trabajo. Perfecto, ¿no? Para él su unidad de consumo, pues es lo que cueste su botella de agua y su bolsa de papitas. Él se está faquireando, ¿verdad? Como fakir diciendo, pues yo soy joven profesor todavía, no se preocupe, yo resisto como buen fakir días sin comer. Le aguanto las 5 jornadas de trabajo sin comer y le rindo como excelente licenciado en administración. Perfecto, ¿no? Pero pues desgraciadamente acuérdese que no todos somos jóvenes y a lo mejor si yo acepto la propuesta, pues yo sí necesito por lo menos de una tortilla con sal, ¿no? Y a lo mejor pues un vaso de leche, pues ya por mi edad, en lugar de agua. Que bueno, el agua hoy es leche, ¿verdad? Es fórmula que le llaman, ¿cómo les llaman los de Liconza? Sustituto lácteo. Aunque es una de las mejores porque no es leche, pero tiene de vitaminas y de proteínas lo que no tiene la leche natural. Por eso el sustituto lácteo es excelente, ¿no? El que nos ofrecen en Liconza. Pero cuidado con eso, porque se dice ya desde el punto de vista a lo mejor ya fisiológico que nosotros necesitamos comer, vestir y pernoctar en determinados lugares específicos para poder reproducir nuestra fuerza de trabajo. Entonces, ese consumo, que eso es importante, ese nivel de ingreso, nos dice Keynes, va a ser la unidad. ¿De cuánto es su unidad? Pues una botella de agua y unas papitas. Bueno, esa es su unidad de usted. Déjeme decirle que mi unidad, por lo menos, pues debe de ser de 100 pesos. Con esos 100 pesos hago las 2 comidas de 50 pesos en un lugar llamado Comidas Corridas y con eso reproduzco mi fuerza de trabajo. Igual que usted, voy a dormir debajo del puente, igual que usted. Pero entonces, en ese sentido, su unidad que es 1, la mía es 1. Aunque la de usted es una bolsa de papitas y una botella de agua, la mía es 2 comidas. Esa unidad es la que nosotros debemos de entender para hacer todo este análisis, porque de repente por ahí, ¿no? Se dice que estos valores están entre 0 y 1, pero de acuerdo a los diferentes decibeles de la distribución del ingreso, pues no son equivalentes. ¿Cuánto cree usted que consuma en cuanto a sus gastos para mantener su fuerza de trabajo? Carlos Slim, pues a lo mejor Carlos Slim dentro de sus consumos habituales está que de repente agarra su jet y se va a sus empresas que están en Nueva York, o de ahí de las de Nueva York se va a sus empresas que están en Europa y él de forma habitual consume todos estos traslados para realizar o reproducir su fuerza de trabajo como gerente de todas sus empresas. Y pues en mi caso, pues yo no voy ni en jet particular, ni siquiera de aquí a Xochimilco, ¿verdad? Porque no tengo ni jet. Su unidad de él, pues es incuantificable, a lo mejor comparado con lo que yo hago. Pero esa unidad sigue siendo la unidad de medida para la teoría keynesiana. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando veamos ya los ejercicios numéricos. Nos dice que es lo que les estaba explicando, esa relación es proporcional y dependerá de lo que es la propensión marginal, bla, bla, bla. Y si esto sucede en el consumo,
pues sucede en su contraparte, nos dice Keynes. Acuérdense cómo al inicio del semestre nosotros definimos matemáticamente la función consumo y la función ahorro. Decíamos, el consumo es la parte del ingreso que no ahorro y el ahorro es la parte del ingreso que no consumo. Entonces, Keynes nos dice que estos dos elementos van a ser fundamentales para nuestra unidad de trabajo y que va a estar en función de una propensión marginal. Entonces, de ahí que se derive el principio de Keynes. Esto lo vamos a comprobar, aunque lo muestro aquí al principio, hasta el final de la clase de hoy. Un incremento en el ingreso trae como consecuencia un incremento en el consumo. Hasta ahí, donde está la coma, pues, ustedes dirían, ay, profesor, pues eso ya lo vimos y lo vimos en micro. Keynes no nos está diciendo nada. Disculpe, Ojo. prof. Sí. No está compartiendo pantalla. Bueno, no sé si... Ya no la, con eso de que iba a ver lo de la grabación. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Les digo que su profesor ya su Alzheimer. Bien, perdón, muchas gracias, y una disculpa. Les decía, esta ley es importante y la vamos a comprobar hasta el final casi de la clase de hoy. Un incremento en el ingreso trae como consecuencia un incremento en el consumo. Hasta ahí, muchachos, no pasa nada. Hasta donde está esa coma en ese segundo renglón, pues sigue siendo lo que ustedes ya sabían, ¿no? Y de hecho, quiero pensar, díganme que sí, aunque no sea cierto, que el maestro de micro, ¿verdad? Uno de mis compañeros, pues les dio todas las variantes que hay en cuanto a finalmente cómo varía el consumo, es decir, la demanda, ya sea por incremento o variación en los precios de los bienes relacionados, en el ingreso, en los gustos o las preferencias, etc., etc. Entonces, hasta esa coma sigue siendo teoría clásica. La aportación de Keynes está después de esa coma, porque nos dice aguas, porque este incremento en el consumo es en menor medida que el incremento del ingreso. Y es a lo que él, de alguna manera, le llama la propensión, que lo vamos a ver ahorita de manera numérica. Ustedes preocúpense. También nos define Keynes una nueva forma de conceptualizar la inversión. Y nos dice, para empezar, la inversión tiene que ser productiva. Y si es productiva, es una función inversa de la tasa de interés. No, pues no me estás diciendo nada, ya sabíamos que la inversión es como un consumo a futuro. Y nuevamente nos dice, coma, de ese modo, si la tasa de interés era relativamente alta, pues iba a desincentivar o de estimular, como dice ahí, la inversión productiva o viceversa. En español nos dice Keynes, debe de ser lo suficientemente atractiva para canalizar el ahorro. ¿El ahorro de quién? De las personas. Es decir, para que las personas no metan el dinero debajo del colchón. Lo que nos dice que la función va a estar en función de 3 elementos que vamos a analizar posteriormente. Hasta aquí era muy fácil y de hecho muchas de nuestras abuelitas, de estas bellas y lindas abuelitas que nos han sacado de muchos problemas y nos malcrían a los nietos, ¿verdad? Cuando papá nos negaba dinero íbamos de chillones con la abuela. Mi papá no me quiere comprar tal cosa. Y, ay, ¿cómo es tu papá? Y así, ya así era, como tú, nada más que ahora y que bla, bla, bla. Nos cuentan toda la historia materna, las abuelitas, ¿verdad? Pero lo importante, y somos bien mala leche porque vamos con la idea de que nos den dinero. Y como siempre pasa, ¿verdad? A ver, tráeme el costo
basurero, tráeme tal cosa, tráeme la tetera que está ahí, tráeme tal cosa ahí donde guardo mis hilos, tráeme. Las abuelitas siempre, ¿verdad? Sin darse cuenta fueron keynesianas. No mandaban su dinero al banco y lo tenían ahí en la casa, porque ellos sabían que tarde o temprano iba a llegar un nieto latoso como usted a pedirles dinero. Eso se llama precaución, prevención. Keynes, al darse cuenta de esto, nos dice para que la gente no meta el dinero debajo del colchón en un libro de cálculo multivariable, que quién va a ver un libro de cálculo multivariable, ¿verdad? Si yo escondo un billete de 20 pesos ahí, nadie va a pensar que lo tengo ahí. ¿Quién va a querer resolver una función de 5 variables? Nadie. Entonces ahí está seguro mi dinero, más seguro que en el banco. Dice Keynes, aguas, ese dinero hay que canalizarlo hacia los sistemas financieros para que esos dineros, como se los demostré en la primera parte del curso, ese ahorro se vuelva inversión. ¿Ok? La trampa de liquidez de la que nos hablan los sistemas keynesianos. No se preocupe, ahorita lo vamos a ver. Entonces, empecemos a darle sentido práctico a través de tablas a lo que Keynes, de manera muy compleja, a mí me llevó casi año y medio entender la teoría keynesiana. Claro, a nosotros como economistas nos las enseñan con funciones y ecuaciones. Aquí lo importante es que usted por lo menos se aprenda el cuadro. No vamos a hacer cálculos muy complejos, entonces usted tranquilo, yo nervioso para el examen. Entonces, Keynes define su función consumo en función de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? De acuerdo a este diagrama de flujo, decimos, el primero lo define a través de la propensión al consumo. Ya habíamos dicho, ¿qué es la propensión al consumo? ¿Cuánto de mi ingreso yo dedico a mi unidad? Es decir, ¿cuánto es lo que yo dedico de mi ingreso a reproducir mi fuerza de trabajo? Esa propensión al consumo, Keynes nos dice, se puede calcular o se obtiene a través de dos formas. Como propensión media, hay quien que le pone, como está aquí en el libro, PM minúscula, C de consumo, o hay quien le pone PPC, porque una media es un promedio. Entonces, la propensión promedio al consumo o la propensión media es lo mismo. ¿Y qué es un promedio, mis niños? Pues es el cociente. ¿El cociente de quién? De dos datos. En este caso, estamos diciendo, ¿qué cantidad utilizo yo de mi ingreso? ¿Para qué? Para reproducir mi fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que hago para reproducir mi fuerza de trabajo? Pues consumo, me alimento, me visto, pernoto, duermo. Entonces, C sobre Y. Esa es la propensión media o la propensión promedio al consumo. Pero, como mi ingreso no necesariamente es el mismo, puedo presentar yo variaciones. Por eso tenemos ahí un delta, ese triangulito. Afortunadamente mi ingreso no es el mismo porque eso me permite tener diferentes tipos de consumo. Es como ahorita, ¿no? Ya se vienen las fiestas decembrinas. A lo mejor por ahí, bueno, independientemente de este año que es atípico por la pandemia, les digo, ¿no? A veces, ¿cuántos de nosotros, no por ahí en el mes de, a lo mejor abril, mayo, vimos alguna prenda de vestir o algún objeto que decíamos, bueno, cuesta 600 pesos, estamos en abril, de aquí a diciembre, como que diciembre lo han comercializado como las fechas para estrenar, como que no hay Navidad, no hay Natividad, si no estrenamos o no cenamos, y dice la gente, bueno, junto y me lo compro y lo estreno en Navidad. Perfecto, ¿no? La gente ahorra,
y no importa, ¿no? Consume en esas fechas de manera tradicional, bajo la semblanza o el espíritu navideño, pues todo se justifica, las formas masivas de consumo. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de por cómo nuestro consumo no siempre es el mismo. O les digo de otra forma muy simple, cada cuando ustedes compran ropa, cada cuando ustedes compran guajolotas, pues es más fácil que consumamos guajolotas que consumamos ropa. Lo hacemos en función de los diferentes niveles de ingreso. Con el ingreso que les permiten o sus papás les dan como mesada para que medio compren algo, para que ya lleguen a alimentarse correcta y sanamente en la casa, pues no les alcanza para comprarse un pantalón. ¿Cuánto cuesta una guajolota? Antes de la pandemia decíamos que 15 pesos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un pantalón? Pues mínimo 300, 400 pesos. La diferencia es abismal. Entonces, ese delta es lo que me está diciendo. Mientras que la propensión media me marca probablemente esa unidad de consumo, la propensión marginal me anuncia de cuándo hay cambios en el ingreso en función del consumo. Y eso es lo que vamos a corroborar al final, que esos incrementos en el consumo no son de la misma proporción que los incrementos del ingreso. Que en español, por lo que estamos diciendo ahorita, lo que se incrementa con Keynes, y esa es la razón, viejo tramposo mañoso de Keynes nos decía de incrementar el ahorro. Y si nosotros incrementamos el ahorro de forma tramposa, y si se hace una buena, diríamos, planeación a través del Plan Nacional de Desarrollo, lo que se va a incrementar es el ahorro que se va a convertir, ya lo vimos ahí a través del sistema financiero, del diagrama de flujo de las economías abiertas. Ese ahorro a través de la instancia financiera se convierte en inversión. Esta es la forma tramposa en la que nos enreda Keynes para reactivar la economía. Entonces, importante, la propensión promedio o media al consumo y la propensión marginal, regida por precisamente su principio. Todo incremento en el ingreso genera un incremento en el consumo, pero en menor proporción al incremento del ingreso. Y precisamente para los gastos de gobiernos, pues nos habla del volumen de la renta. ¿Qué decisiones vamos a tomar para mantener un buen volumen que nos permita garantizar a través de un sistema económico, llámese Producto Nacional Bruto, llámese Producto Interno Bruto, un elemento necesario para que también a su vez el propio sistema reproduzca sus actividades, sus actos económicos diarios, ¿no? Por eso de repente por ahí escuchamos que el gobierno en cuanto a los activos para los sectores siderúrgicos los va a incrementar, los va a reducir en un determinado porcentaje. Lo que hace es nuevamente, está por ahí manejando dinero que a las empresas, al gobierno, a las instancias de servicios, les permitan también reproducir sus actividades habituales de forma natural. Por eso también la planeación en cuanto al presupuesto que se hace año con año tiene que ver con los ingresos que se obtiene como sistema. Entonces, por un lado lo estamos viendo a través de las unidades domésticas, es decir, la familia, y por otro lado lo vamos a analizar en función de la industria. Pero bueno, esa es por una parte. En cuanto a la inversión, Keynes nos dice, si ya generaste ese ahorro, es decir, ya no se incrementó, o sea, la gente no se gastó todo su ingreso, sino sí tomó la decisión de guardarlo, para que ese dinero no se vaya al colchón, no se vaya al costurero, no se vaya al libro de cálculo multivariable, la tasa de interés debe de ser, decían las diapositivas que tenían pura información y no cuadritos, debe de ser lo suficientemente atractiva para captar ese ahorro. ¿Cuáles son los elementos que aporta Keynes a esas tasas de interés para que sean atractivas? Nos dice, pues bueno, eso está en función de lo que se conoce como la preferencia por la liquidez, o en muchos libros viene como la trampa de la liquidez. ¿Qué significa liquidez?
Bueno, aquí sus papás les pueden contar con más detalle la historia. Yo no, porque no tengo mucho tiempo para esto, pero anteriormente nuestros billetes, antes de las grandes crisis, sobre todo en el caso de nosotros, que nos tocó la crisis de los 80s, cuando nuestra moneda perdió los 3 ceros, todo lo que ya por ahí una vez les platiqué en cuanto a la inflación, nuestros billetes tenían una leyenda que decía: páguese, páguese, todos los billetes, a la orden del portador. Hoy ya no viene esa leyenda. En los billetes viejitos por ahí vendría con letras muy pequeñitas, ¿no? Que si yo tenía un billete y usted era nacional igual que yo, mexicano, y veía su billete, usted no tenía por qué desconfiar de mí, porque finalmente ese billete había sido emitido por la Banca Central de los Estados Unidos. A ese billete lo avalaba el Tesoro norteamericano, algo así como nuestro Banco de México, nuestra Secretaría de Hacienda en aquellos entonces, porque eran hechos nuestros billetes en Estados Unidos, no se hacían en México. Pero ese papel, que era papel moneda, pues estaba avalado por una cantidad de oro de la Reserva Internacional de los Estados Unidos, en un sistema bimetal llamado oro-plata. Lo que significaba que si usted realizaba un consumo, alguna compra, usted tenía que reconocer ese papel moneda por 100 unidades de circulante del sistema económico. Eso se llamaba liquidez, o como decían los abuelos, ellos no guardaban papel moneda, ellos guardaban monedas, porque antes las monedas tenían cierta cantidad de plata o de oro, la onza Libertad, la onza Troy, los centenarios. Por ahí en sus debidos momentos, en los años 80, 90, era níquel, era plata, lo que tenían también algunas monedas, que valían más por eso que por la cantidad de circulante dada la crisis. Por eso dentro de la numismática ciertas monedas tienen cierto valor por encima de lo que marca su circulante, por la cantidad de metal que tienen, de acuerdo a los precios de los metales de la Bolsa Mexicana de Valores. Esa liquidez, nos dice Keynes, va a depender de 3 motivos. Ya expliqué uno, pero nos faltan 2. Estos motivos son transacción, precaución, especulación. Expliqué el motivo precaución, les decía, las abuelitas eran excelentes keynesianas sin darse cuenta. Ellas siempre guardaban parte del dinero que les daban nuestros abuelos, porque ellas sabían que en determinado momento podría pasar una situación no habitual de los consumos normales. Era muy común que las abuelitas decían: por si me enfermo, ¿no? Acuérdense cómo eran nuestras abuelitas en función de ese sentido de la salud, ¿no? Andaban en soba loca las pobres desde las 5 de la mañana hasta a veces las 10 de la noche, atendiendo al abuelo, atendiendo a sus padres, haciendo esto, haciendo lo otro. Eran personas muy activas. Y ellos sabían que podía suceder alguna situación anómala. Comúnmente, pues casi siempre lo hacían en función de la salud, o cuando querían darse un lujo. Las abuelitas no eran tontas también, ¿verdad? Las abuelitas eran bien inteligentes y decían: ay, si mi mendigo marido no me da para esto, pues yo junto y me lo compro, ¿no? Y ahorraban. Iban por ahí guardando las moneditas, iban por ahí escondiendo parte del dinero, para una vez juntado el dinero antes de que llegara el nieto se pudieran dar ese gusto. Keynes sabía que esto sucedía de forma normal en muchas de las unidades económicas llamadas, él le llama economías domésticas. En micro le llamamos familias.
Muchos de nuestros padres heredaron esas formas a lo mejor tradicionales igual, ¿no? Por si tengo un gasto imprevisto. Yo recuerdo que de joven siempre traía un billete de 50 pesos escondido en la cartera, por cualquier cosa. Y a veces pues me duraba hasta medio año ese dinero ahí guardado. Y no había razón como para gastarlo, ¿no? Pero como que era nuestro salvavidas en alguna cuestión por ahí de repente anómala. Ahora pues ya guardar a veces 100 pesos, pues sí, hay que pensarlo porque luego no es posible. Pero bueno, Keynes le llama a eso motivo, precaución. Pero además Keynes nos dice que no solamente la gente es previsora, sino que él observa también que la gente le gusta a veces ganar dinero que esté por encima de la tasa de interés, por eso no manda su dinero al sistema bancario y lo hace a través de una instancia llamada transacción, con S, no con Z. Con Z sí es lo que no se debe de hacer, aprovecharse de la información para sacarle dinero a alguien por algo que no lo tiene. Eso vamos a ver que es especulación, pero bueno, Keynes nos dice, el motivo de transacción es algo muy simple. Híjole, ahorita no hay pandemia, entonces muchos de los ejemplos que les pongo como que no aplican, pero bueno, pensamos que no hay pandemia, ¿no? Y les decía al inicio, pues mucha gente, dada la influencia del espíritu de la natividad, pues quieren hacer consumos, quieren hacer regalos, porque Santa Claus, los Reyes Magos, bueno, la mercadotecnia, ¿verdad? Y hay quien dice de ese espíritu emprendedor que tiene, pues ahorita todo se vende. Y pues compra algunas cosas que saben que están por debajo del precio y que la gente con sus aguinaldos, con sus cajas de ahorros, etcétera, etcétera, con lo que juntó a través del año amarrándose la tripa, pues tiene dinero. Y dice, esto se vende. Le genera ciertos cambios, ciertos arreglos en función de las necesidades. Y pues de ahí surgen, ¿no?, los arcones navideños, que por ahí del siglo pasado, cuando sus papás pues eran tradicionales, ¿no? Llegar a la casa con un arcón navideño que implicaba vinos, galletas, cuestiones que se podían consumir de manera momentánea, inmediatamente en la cena navideña o de fin de año. Muchos centros comerciales, más que pantallas, celulares y todo eso, pues lo que vendían eran arcones navideños, una selección de vinos, brandis, frutas secas y bocadillos, botanas, ¿no? En sí esos eran los famosos arcones navideños. O la gente dice, pues ahorita todo el mundo consume, voy a vender bolsas, voy a vender ropa, en pago, bla, 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 bla. Lo hace con la función de obtener más que la tasa de interés. Y la tasa de interés ahorita le está dando el 12% anual, que sería 1% mensual, de 100 pesos le va a dar 101 pesos. Sin en cambio, si usted invierte esos 100 pesos en mercancías que puede revender y en lugar de usted ganar 101 pesos, gana 102 pesos, pues ya está por encima de la tasa de interés y no tiene que esperarse un mes porque a lo mejor lo hace en una quincena. Ese es el motivo de transacción. Yo el ejemplo que siempre les ponía era el de, imagínense ahorita que uno de sus maestros de inglés les pide el libro y por cuestiones ya de cesantía, de edad, hay una librería en el centro donde usted acaba de cobrar su beca, que es de 450 pesos mensuales, que el libro es una mentira, pero lo ajustaba, decía, hágame caso. Hágase de cuenta que el libro le cuesta 200 pesos y usted lleva 450 pesos. Usted se da cuenta que por remate, porque ya se va la señora, lo que usted quiere es el mismo libro que todos van a comprar.
Se lo están dando allí en 150. ¿Cuántos libros compraría usted? Ya a través de hacerlos pensar, los convenzo de que lo ideal es que a lo mejor la gente, si lleva los 450, pues compra 3 libros. Y al otro día, llegando a su clase de inglés, le dice a sus compañeros, oye, ¿ya compraste ese libro? No, te vendo uno. ¿En cuánto? Pues en lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta? 200 pesos. Sí, sí, dámelo. Oye, me ahorraste hasta ir al centro a comprar. Ya sabes, así soy yo de maravilloso. Me gusta hacer favores a la gente y no cobrarles nada. Mentira, ¿verdad? Porque usted ya cuánto se está ganando en vender ese libro que usted supo que costaba 200, pero que lo compró en 150. Se ganó ya 50 pesos. Y lo mismo va a hacer con el otro libro, porque usted nada más necesita uno. Al final de cuentas, usted puede ver este ejemplo de una forma muy simple. O a usted su libro le costó 50 pesos, o con la venta de los 2 libros, usted se ganó 100 pesos. Ambos, nos dice Keynes, en otras palabras, es el motivo, transacción, con S, no con Z. Y el ejemplo dado los niveles de corrupción que siempre les digo que denuncien, es el que utilizo para el motivo de especulación. Alguien dígame de todas las materias que lleva, ¿cuál es la que se le ha hecho más difícil? Nada más dígame el nombre. Contabilidad. Ok, contabilidad. Todas. Hágase de cuenta que yo soy compañero de usted Proba. y que hoy fui al cubículo del maestro de conta. Ustedes me estaban esperando ahí para irnos a desayunar. Y llego y les digo, no, imagínense, traigo una hoja en la mano y les digo, oigan, estaba ahí en el departamento de conta con el profe que nos reprueba a todos. ¿Y qué creen? Les enseño la hoja y les digo, dice segundo examen parcial. Oigan, yo no he desayunado y hoy quiero desayunar carnitas. ¿Qué me diría alguno de ustedes? ¿Cuántos tacos? Exactamente, pero no porque sea usted mi cuate o mi amigo, ¿verdad? Sino porque va a querer que le pase la hoja que traigo. Y bueno, gracias a la amabilidad de usted ya desayuné tacos de carnitas y no guajolota. Y todavía vamos con otro que acaba de también cobrar su beca y le digo, oye, yo no me quiero ir ahora en los camiones, quiero llegar a mi casa en Uber. Y le vuelvo a enseñar la hoja que le digo que él trae por título segundo examen parcial de conta. ¿Qué cree que me diga al compañero que le dije que yo no quiero llegar a mi casa en camión, sino en Uber? Pues también, ¿no? Sí, no hay bronca, yo te pago el Uber. Yo te pago el Uber. Y yo, sorpresa, cuando vemos la hoja les digo, ¿no? Miren, son mis listas de asistencia. No es el examen de conta. ¿Qué fue lo que hice ahí? Dice Keynes, le hice creer a través de información que no necesariamente es correcta o es formal, como dice Keynes. Por eso le llama información informal o especulativa, que esa hoja era el examen. Lo engañé, aunque insisto, la especulación no es engaño. Es manipular la información de tal forma que la gente crea que va a ganar. Porque yo no le dije al que me invitó los tacos que le iba a pasar el examen, ¿o sí se lo dije? Yo nada más dije, hoy yo no tengo ganas de comer guajolot, quiero carnitas. Que usted me invitó los tacos, pues bueno, que gracias, ¿no? Qué buen amigo es usted, por no decir que sonso, ¿no? Usted creyó que yo traía el examen de conta. Usted también creyó que yo le iba a pasar el examen y por eso me pagó el Uber. Eso es manejo de información. Información a veces errónea
no cierta, que si la gente cree que se puede beneficiar obteniendo esa información, pues póngase a estudiar y no tiene por qué pagarle a nadie tacos, póngase a estudiar y no tiene por qué pagarle a nadie el Uber. Pero usted quiso sacar una ventaja donde pues resultó engañado por un timador y pues esta persona tramposa pues comió tacos y llegó en Uber y usted sigue sin resolver su problema de conta, que es la materia que usted dice que es ahorita difícil. Entonces Keynes nos dice, 3 motivos, transacción, precaución, especulación, que determinan la trampa de la liquidez. Y la otra variable, nuevamente por parte de los sistemas, diríamos agregados, pues sigue siendo, primero era el volumen de la renta y ahora el volumen del dinero. ¿Qué cantidad de dinero voy a manejar para finalmente, aunque probablemente la tasa de interés sea baja, no es lo mismo el 0.01% de 100 pesos que el 0.001 de 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Y entonces puede ser ya que resulte conveniente el tipo de interés para que yo lo maneje y pueda vivir de mi tasa de interés como vivieron sus abuelos en los años 70, que sí, la gente podía vivir de la tasa de interés. Varios abuelos por ahí los liquidaban, metían su dinero a inversión de plazo fijo y dados los intereses, pues les generaban de su liquidación, de su dinero, más o menos el salario que percibían cuando trabajaban, y pues nada más lo que hacían es ir cada mes a recoger sus intereses y se lograban mantener, ¿no? Con los intereses que finalmente eran a veces equivalentes a más o menos su sueldo y salario, lo que les permitía reproducir su fuerza de trabajo. Seguían dándole el gasto a la abuela de la tasa de interés de los que tenían ahí en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por el otro lado nos dice Keynes, también va a depender la inversión de la eficacia marginal del capital. ¿Qué es la eficacia marginal del capital? Eso es lo que se conoce como depreciación. Sabemos que dentro de los sectores, mientras los sectores productivos estén conscientes de que el capital, de hecho ya hoy en día una de las aportaciones que se heredan también de Keynes, es que el capital, que es que el recurso humano ya es considerado en las empresas a través de la productividad como un recurso de capital, y por eso se le llama capital humano, donde la tendencia hoy es que mientras más productivo sea el recurso humano, mayor es su nivel de ingreso. Por eso las marihuanadas esas del empleado del mes, pues a quien está directamente asociado a las cuestiones de venta, pues al productor le conviene que sea el vendedor que más venda. Y a veces en algunas empresas hay incentivos, ¿no? Para los vendedores del mes, para el cajero del mes, porque es el que atiende más personas que las demás, es decir, les cobra bien de manera rápida y no se está ahí haciendo pato, por no decir otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se desprende de lo que finalmente por ahí Keynes aportó en el primer tercio del siglo pasado. La eficacia marginal del capital, que es la reposición de cada uno de los factores que intervienen en el proceso de producción, depende de dos cuestiones. Por un lado, la previsión al beneficio. Como empresario siempre debes de tener en cuenta que tarde o temprano tienes que sustituir nuevamente todos tus insumos fijos. Eso se llama prevención del beneficio. Y debes de tener siempre dinero dispuesto a invertir, porque a través del tiempo siempre te vas a enfrentar con ofertas de bienes de capital. Es decir, gente que a lo mejor es desempleada de un sector, tiene ya la experiencia, porque la empresa se vuelve insolvente y tú puedes contratar a esos trabajadores
ya preparados, ya capacitados, y te estás ahorrando la capacitación, o puedes aprovecharte de, como lo está diciendo ahorita el actual presidente, en la 4T, ¿no? Emplear ya a muchos estudiantes que aún no están terminando y como no están titulados, les puedes pagar menos de lo que tienen derecho a ganar, pero como es gente que se acaba de preparar, que conoce las nuevas técnicas, pues de manera productiva, si los explotas de manera adecuada, pues les vas a pagar menos y son los que traen los conocimientos más actualizados. Podrías por ahí aprovechar también una baja en los insumos para tu producción y entonces comprarla por debajo del precio, etcétera, 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 etcétera. No, acuérdense lo que vieron por ahí en la teoría de los costos. Siempre hay formas de minimizar costos por parte de los empresarios y aprovecharlas para, con los precios fijos que existen en el mercado, maximizar nuestra ganancia. Todo eso también Keynes lo analiza y se los da como receta a los empresarios para la reactivación de la economía. En español, aquí está el resumen, chavos, aquí está el acordeón. En 1936, en la publicación del libro de la teoría del empleo, de la renta y de la demanda efectiva, que es su obra maestra de Keynes, él analiza en el primer capítulo todo lo relacionado a el nivel de empleo, donde aporta un nuevo nivel de empleo que se conoce como desempleo involuntario o empleo friccional. Ya lo expliqué. Decíamos que Keynes hace su análisis a través de dos variables. ¿Cuáles son? El consumo y la inversión. Él nos aporta por el lado del consumo el término de propensión, que nos da por resultado, lo vimos de manera desglosada, la propensión media y la propensión marginal. Además nos dice la importancia de cuidar nuestros agregados macroeconómicos, que es el volumen de la renta. Llámese PIB, llámese PNB. O como lo quiere hacer este nuevo gobierno, vamos a quitar el PIB o el PNB para medir el grado de felicidad, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿Qué tan feliz es usted? Pues bueno, diría Keynes, y esa marihuanada, pero bueno, ahí está, ¿no? Puede usted medirlo también a través del grado de felicidad que tenga. Por otro lado, tenemos la inversión. No olvidar que la inversión está asociada, decía la diapositiva, de manera inversamente con la tasa de interés. La tasa de interés, ¿de qué va a depender o cuáles son las variables que utiliza la tasa de interés? La preferencia por la liquidez con sus tres motivos: transacción, precaución, especulación. El manejo del volumen del dinero, que cuando ya es en una cuantía atractiva, la tasa de interés, por muy baja que sea, se puede volver atractiva. Y nuevamente la recomendación que se hace para el resto del sector, sobre todo de las economías que no son domésticas, sino de las economías de transformación, que es el término de la eficacia marginal del capital, que tiene como variables de análisis la prevención para el beneficio o la prevención de beneficios, como dice la diapositiva, y los costos de reposición de los bienes de capital, o también conocida como oferta en cuanto a los bienes de capital. Ahí tenemos todas las variables, ¿ok? Su aplicación de Keynes es muy simple. Y pues ya no me dio tiempo, chavos, por estarles chismeando de todo esto, que a veces está ahí por demás. Y esto lo vamos a tener que hacer hasta el miércoles. Me quedan, sí, cierto, 15 minutos, pero en 15 minutos no les explico cómo se llena este cuadrito que seguramente van a tener que llenar en su examen y mandármelo escaneado. Bien, mis niños, me recuerdan que me quedé en el cuadro de Keynes para poderles también dejar la nueva tarea, que es hacer un cuadrito similar. Vale, Sí, profe. Sí, profe. Entonces, denme la oportunidad, dejo de compartir, detengo la grabación.